Bueno, puede que algunos de nuestros oyentes reconozcan esta banda sonora, ¿no? Muy buenos días, Candela. Buenos días, Anabel. Hoy vamos a hablar de un tema de bastante actualidad, ¿no? Vamos a hablar de la Odisea y tenemos quién mejor para hablar de ello que Mireia Romero Recio, que es historiadora y fue mi profesora en la Universidad Carlos III. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme, Candela. No, y gracias por acompañarnos, desde luego. Sí, por supuesto. Pues como decimos, vamos a hacer un poco de repaso de la Odisea de Nolan, vamos a hacer un poco también contexto de reinterpretación de clásicos, porque no deja de ser al final la Odisea de Nolan una reinterpretación de un gran clásico. Y nada, pues tenemos aquí en la mesa a una experta, ¿no? En la Odisea, en los clásicos. Bueno, muchas gracias. No sé si Sí. puedo considerarme así, pero bueno, he estudiado un poquito todo ello. Precisamente tenemos aquí tu libro, El regreso de Ulises, si nos quieres comentar un poquito acerca de él. Trata sobre todo también de esas reinterpretaciones, ¿no? Exacto. Es un libro que abarca desde el momento en el que se comienza a relatar la Odisea, que son, ya sabéis, relatos orales que se van transmitiendo a lo largo del tiempo, hasta que se fija en el siglo VIII y de ahí en adelante pues toda la influencia que ha tenido, tanto en el mundo antiguo como desde entonces hasta ahora, en todos los ámbitos. Porque hablamos de que no se queda simplemente en un clásico. Bueno, y también la esencia de los clásicos y del canon es que se reinterpretan constantemente, ¿no? ¿Podemos ver la Odisea en todas partes? ¿Podemos decir eso? ¿O en muchas partes, más de las que pensamos? Seguro que más de las que pensamos. Yo la veo en todas partes, porque la voy buscando por todas partes, pero es verdad que sí, que está muy, muy presente en nuestro mundo cotidiano. Tú lo sabes por la experiencia de clase, de ir rastreando las huellas de la Odisea en diferentes contextos, en diferentes disciplinas, y sí, está muy, muy, muy presente. Y Mireia, ¿por qué eliges la Odisea? ¿Por qué eliges el personaje de Ulises para centrar esta investigación, este libro? Porque la Odisea es un texto universal. Es un texto que habla mucho de lo que somos, de lo que éramos y de lo que seguimos siendo. Yo creo que trata cuestiones que son universales, que están presentes en nuestro día a día. Habla de la nostalgia, del querer regresar a casa, de la añoranza de nuestros seres queridos, y habla de otras muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, es un texto a través del cual entendemos muchas cuestiones relacionadas con el mundo antiguo, pero también entendemos muchas cosas de nuestro mundo presente y también cómo ha llegado toda esa tradición hasta nosotros. Es al final lo que hace a un clásico sobrevivir tantos años, ¿no? Que nos siga apelando aún a día de hoy, que nos defina, ¿no? como humanidad. Efectivamente, ahí está. Por eso es tan importante, creo, tenerlos en cuenta. Y claro, a mí me parece una ocasión perfecta aprovechar la fama que está teniendo y el impacto que está teniendo la película de un director de cine tan prestigioso, tan conocido. Pues yo creo que, al margen de la opinión que merezca la película o no, que luego si eso hablaremos de ello, creo que es una oportunidad que no podemos desaprovechar, que tenemos que fomentarlo, sobre todo los que estamos más relacionados con el ámbito de las humanidades en general y de la historia antigua en particular y de los clásicos, pues tenemos que aprovechar esta coyuntura para hablar de ello. Antes de comenzar con la película, si quieres, comentarnos en este proceso de investigación de tu libro, ¿con qué te has topado que hayas dicho, pues no me esperaba igual pues llegar a esta información, o esto es realmente interesante, ¿no? Pues mira, yo creo que no me esperaba que me desbordase tanto toda la información, sobre todo a partir del siglo XX y XXI, ¿no? Es increíble, no llevamos tantos años todavía del siglo XXI, y es increíble la manera a través de la cual la Odisea se ha tomado como referente, sobre todo a partir del siglo XX y XXI, a lo largo de toda la historia, ¿no? Pero en esos 2 últimos siglos, o siglo y pico que llevamos, es absolutamente desbordante, porque se puede encontrar en todos los ámbitos. Por ejemplo, pues en los parques temáticos, ¿no? Encontrar atracciones que están inspiradas no solamente en el mundo griego, que eso está muy presente, ¿no? En el mundo de la antigüedad griega y romana, sino incluso atracciones específicas relacionadas con la Odisea, con Ulises, sí, juguetes como los Playmobil, ¿no? Que pues está también ahí tenemos a Ulises, a Polifemo, a Circe con los cerditos, ¿no? Es que prácticamente cosas que pueden parecer más lógicas, quiero decir, en el sentido de que es muy propio, ¿no? De la mitología, como los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Que están también, pues ahí también está. Es que, en fin, yo creo que allá donde podamos echar un vistazo podemos encontrar algo, ¿no? Los Simpson, ¿no? Las series de televisión, incluso de manera indirecta, ¿no? Algunas donde lo vemos muy explícitamente y otras donde vemos, ¿no? Y podemos rastrearlo, como los Bridgerton, ¿no? Por ejemplo, con Penélope, que es la que espera también, ¿no?
a Colin, que está haciendo su gran tour y le espera. O sea, también está la metáfora, ¿no?, de la Odisea presente a través de muchos otros series de televisión o películas, en fin, que, como digo, en lugares que a lo mejor no parecen a priori tan explícitos, pero que también está presente. Claro, también además el feminismo ha servido para reinterpretar mucho la figura de Penélope y cómo no era simplemente esa mujer paciente, ¿no?, y a la espera. Eso es. Penélope, Circe, también, en general los personajes Calipso. femeninos, Calipso. Pero sí, Penélope precisamente es una de las que pues se ha recurrido más a ella desde la literatura, sobre todo feminista, para reivindicar un papel que no es solo el de la mujer paciente y pasiva, ¿no?, que espera, sino al contrario, una mujer inteligente que crea una estrategia para mantener el reino para su marido, si es que regresa, y si no, para su hijo, ¿no? Y además una estrategia pacífica, no hay violencia, mientras que los hombres están en la guerra, ella está esperando y sin que haya un conflicto, y además evita el conflicto constantemente, ¿no?, con los pretendientes, logra mantener su reino, ¿no? Entonces sí, hay una relectura feminista muy muy interesante. Y como bien apunta Candela, esto dice mucho también de las sociedades y de la época que reinterpretan este clásico, ¿no? No sé si cada reinterpretación, como has ido viendo a lo largo del libro, dice mucho de la época en la que surge, ¿no? La Odisea surge en un contexto pues muy concreto que ya todos conocemos, pero estas reinterpretaciones también dicen algo en el momento en el que se reinterpretan. Totalmente. Es muy distinto, ¿no? Cómo se ve, por ejemplo, Penélope en época victoriana o cómo se ve Penélope en la actualidad. Es muy, muy evidente y se ven todos los aspectos, en literatura, en el arte, en todo, ¿no? Y efectivamente dice más de la sociedad, de esa sociedad, que de la sociedad antigua, ¿no? Y en general eso pasa siempre, ¿no? Que uno deposita en la sociedad antigua una serie de valores, ¿no?, que se intentan recuperar o que se intentan idealizar en muchas ocasiones para justificar situaciones del presente. Y hay, por ejemplo, una traducción que se hizo en Inglaterra de Pope, donde Ulises, por ejemplo, pues apenas llora, ¿no? Porque es algo que se entendía que no era propio de un hombre, ¿no? Entonces, eso es una traducción que, por ejemplo, tiene muchísimo éxito en época victoriana, ¿no?, donde pues, los ingleses son tan contenidos, ¿no?, tan firmes, no expresan sus sentimientos. Entonces, esta es la idea, ¿no?, de rastrear y ver cómo la Odisea también ha ido modificándose, incluso en las traducciones que se han hecho de la Odisea a medida que ha transcurrido el tiempo y de los cambios también en la sociedad. Por eso ha habido una muy polémica, por ejemplo, escrita por una mujer, una traducción al inglés, que ella pues cuestiona pues toda una serie de términos. Por ejemplo, pues a Ulises le llama complicado, ¿no? No tanto el de las muchas tretas, ¿no?, sino más bien un nombre complicado, o dice directamente esclavas en lugar de siervas, ¿no?, para ir pues matizando con el lenguaje cosas que muchas veces se han ido maquillando, ¿no?, como cuando se dice en los textos clásicos, entonces Zeus la poseyó, no, la violó, ¿no? Y además, de hecho, la palabra que se utiliza en griego puede ser esa, ¿no?, o en latín, pero se ha siempre maquillado para no hacer evidente, ¿no?, ese tipo de palabras que podrían resultar malsonantes. Bueno, qué importante, ¿no?, el lenguaje, ¿no?, para dar a entender ciertas cosas. Sí. Entonces sí que has observado a lo largo del libro que se rescatan o se recogen ciertos valores, ¿no?, ciertos comportamientos, se destacan unos, se ocultan otros a la hora de reinterpretar este clásico, ¿no? Totalmente, efectivamente. Ahí el Ulises, por ejemplo, pues es el hombre, por ejemplo, en la Edad Media es el hombre virtuoso, ¿no?, que evita las tentaciones. Las sirenas, por ejemplo, pues se reinterpretan eso como una alegoría, ¿no?, donde se intenta evitar la tentación que suponen. Por eso, por ejemplo, aparecen sirenas en espacios religiosos, en iglesias, ¿no?, que puede carecer de sentido, pero es precisamente porque están representando el pecado y lo que hay que evitar, ¿no? Entonces es una especie de cristianización incluso de la Odisea, frente a otros momentos en los que pues se argumenta más o se recurre más al Ulises valiente, astuto, incluso mentiroso, ¿no?, que pues monta toda una estrategia también para ir solventando esas situaciones difíciles, ¿no?, que debe ir afrontando a lo largo de su viaje. Además, incluso podemos decir que esa figura del héroe, pues luego la recoge la épica, las novelas de caballería, ¿no? Todo bebe de lo mismo al final, ¿no? Claro, la épica. Eso no tenemos que perderlo de vista. La Odisea es un poema épico.
Y es un poema, evidentemente, en el que también se pueden encontrar datos históricos, quiero decir que también resulta de utilidad para hacer una reconstrucción histórica, aunque haya una mezcla de épocas importantes, porque es un texto oral que se ha ido transmitiendo a lo largo de muchísimos siglos, y eso hace que, evidentemente, haya incluso cosas que no podrían haber convivido en el mismo momento, ¿no? Pero al fin y al cabo es un poema épico y son personajes mitológicos, no son personajes históricos reales. Claro. Bueno, si os parece, empezamos a comentar la película, que la hemos visto ya las tres. Y bueno, yo creo que Alerta estamos spoiler. bastante de acuerdo. Pero bueno, si nos quieres empezar a contar qué te parece. Pues, a ver, a mí la película, como desde el punto de vista, ¿no?, de cine y tal, pues me parece una creación espectacular, ¿no? No puede ser menos, ¿no?, viniendo del director que viene. Entonces, pues en efectos, visualmente, pues es una película muy impactante, ¿no? Si ya hablamos de lo que supone como adaptación de la Odisea, pues bueno, yo creo que se han perdido muchas cuestiones que son esenciales dentro de la Odisea, ¿no? Cuando ha habido todas estas polémicas, pues acerca del vestuario, o de si Helena era interpretada por una actriz negra, o en fin, este tipo de cuestiones, yo siempre decía que lo importante es ver cómo iba a transmitirse el relato, ¿no? Y si se iba a mantener la esencia. Y yo creo que ahí desgraciadamente se han perdido cuestiones que son importantes, ¿no? En lo que afecta al propio personaje de Ulises, ¿no? Es verdad que el director creo que tiene un mensaje muy claro, ¿no? Y entonces toda la película gira en torno a ese mensaje que quiere transmitir, en contra de seguir a líderes que arrastran una guerra terrible, que deja un reguero de muertos y que eso genera culpa, y hay que tener en cuenta todas estas cuestiones, el trato al extranjero que llega, ¿no?, con todo ese recurso siempre a la ley de Zeus, ¿no?, que es la hospitalidad, ¿no?, a la que estaban sujetos los griegos. Pero al margen de eso, pues yo creo que el personaje, si tiene algo esencial, es también la inteligencia, la astucia, e incluso pues eso, esa especie de chispa, ¿no?, que yo digo, ¿no?, que le da un poquito incluso de humor, ¿no?, a cómo resuelve las situaciones, y entonces esto pues se ha perdido, ¿no?, porque es un personaje pues que triste, está mal, ¿no?, y entonces está luchando contra ello, es inestable, claro, ¿no? Y luego, pues lo que hemos comentado acerca de los personajes femeninos, yo creo que también, pues teniendo en cuenta que es un texto tan antiguo y donde siempre se ha destacado que es importante la presencia de personajes femeninos, pues yo creo que eso se han descuidado también en la Odisea y han perdido también su esencia, ¿no? Circe, pues como maga que maneja, ¿no?, el control de las hierbas, de las pócimas, con la que vive un año, son amantes, no hay pasión, no hay amor, no hay nada de eso en la Odisea, ¿no? Pues es que es despachada en una tarde prácticamente. O sea, pues llegan, se convierten en cerdos, los reconvierte otra vez y ya está, pasamos a la siguiente. A mí la figura de Calipso, por ejemplo, también, como una especie de un psicoterapeuta, ¿no?, allí dándole el loto para que olvide y así pueda regresar a casa, pues yo creo que también ha perdido su esencia, ¿no? Y casi pues la convierte eso en una especie de psicoanalista, ¿no? Pues su amante 6 años, además. Estuvo 7 años, ¿no? Sí, 7 años, claro, siendo amante de Calipso, ¿no?, en esa isla. El otro día leí una crítica que decía, ¿por qué parece una náufraga Calipso, ¿no?, que está allí siempre en la playa y tal, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que incluso Penélope, que tiene más presencia en el relato, pues también pierde esa característica, ¿no?, que es la que se ha destacado más en los últimos años, es su inteligencia, su astucia. Ella también le pone a prueba, ¿no? Ulises está constantemente poniendo a prueba a los demás y por eso es tan mentiroso, algo que tampoco aparece, por ejemplo, ¿no?, en la película, y ella también le pone a prueba a él, ¿no?, para ver si es él, pone la prueba de la cama, ¿no?, que había tallado en el olivo, y eso desaparece también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una carencia importante que yo al menos yo he echado en falta. ¿Dirías que eso es lo que me has echado en falta, que los personajes se hayan simplificado, ¿no?, que no se les haya mostrado todas las luces y sombras? Sí, diría que sí, porque yo creo que eso es lo más esencial, ¿no?, dentro del libro, ¿no?, y el relato también, pues está el presente, el viaje, pero es
En este caso es un viaje como de reconstrucción personal, ¿no? Porque en el fondo eso parece que está en la isla de Calipso no porque esté allí, porque sea su amante y ella le retenga además porque está enamorada de él, sino porque está como recuperándose, ¿no? Como si estuviese en un centro psiquiátrico, ¿no? Para recuperarse y así poder afrontar el futuro. Entonces yo creo que eso pierde mucho de la esencia de Ulises, que es un superviviente, ¿no? Y que no duda en inventarse hasta 5 personalidades diferentes en distintos lugares para salir del atolladero, ¿no? Hecho en falta, y hombre, es normal, ¿no? Que todo no puede estar, eso es evidente, ¿no? Pero, por ejemplo, el reino de los feacios y otro personaje femenino muy importante que es Nausicaa. Y su madre, porque si recordáis, él cuando llega y se encuentra con Nausicaa con y las chicas, claro, ella le dice, aparece. vete primero a hablar con mi madre, ¿no? Porque es como si a mi madre le caes bien y le convences, ya no vas a tener problema en el reino, ¿no? Entonces yo creo que todo esto se ha ido diluyendo, ¿no? Hay gente muy especialista en Nolan que me ha dicho que es que en general Nolan no se le dan bien los personajes femeninos. No pasa el test, no me acuerdo cómo se llamaba, pero había algo así, como un test de que tienen que aparecer 2 mujeres en una escena hablando entre ellas y que no sea de hombres. Pues no se da, creo que ni el caso de que hablen entre ellas apenas 2 mujeres y el caso tampoco de que no hablen sobre hombres. En ninguna película, ¿no? Sí. Porque luego también, Candela y yo estábamos de acuerdo en que echábamos en falta más profundidad en alguna de las aventuras, ¿no? Que vive Ulises, que creemos que son la esencia tan características, efectivamente, que son la esencia un poco también de la Odisea y de esa parte que tiene de aventura, ¿no? De que, pues estamos de acuerdo también que pasa un viaje pues más introspectivo, también hay parte de personal y de algo de él mismo, pero echábamos en falta nosotras también un poco de perfilar alguna cosa más, pues el pasaje de las sirenas, quizá hubiéramos echado de menos alguna cosilla más, el Polifemo. Lo de nadie es que me parece algo esencial de la obra. Es que además es fundamental. Eso y luego cómo reacciona además la soberbia también, ¿no? de Ulises. Primero es el engaño, ¿no? Cuando le dice que es nadie y así cuando él pide ayuda, pues ¿y quién te ha hecho daño? Nadie, ¿no? Y nadie le hace caso porque eso es, yo creo que es brillante en el libro y desgraciadamente no aparece en la película. Pero luego está también ese momento, ¿no? En el que ya está en el barco y entonces se jacta, ¿no? De que ha vencido a Polifemo y eso es lo que le condena en el fondo, porque Polifemo es hijo de Poseidón y a partir de ese momento todas las dificultades del viaje derivan de eso, ¿no? Y eso se ha perdido en la película. Yo eso también a mi parecer la parte de los pretendientes del final se alarga bastante, ¿no? Cuando tampoco se muestra cómo fue el final de verdad y la presencia de Atenea, que era tan importante, que aparezca tan poco, que hable tan poco, que además fue ella la que le convirtió en anciano, la que le fue guiando, me parece, no sé, muy escasa. Además de que Atenea casi parece pacifista, porque al final sale llorando con él, ¿no? En esa escena final. No lo entendí, ¿no? Yo tampoco, o sea, no veo a Atenea ahí, para nada. Para nada, cuando además es la diosa de la guerra. No, claro, llorando. Claro, ahí llorando, ¿no? Pensando en los muertos. Entiendo que en el mundo actual tiene un mensaje muy importante en cuanto a lo bélico. Al final, yo creo que quería dar un poco esa imagen, esa idea de no hay que seguir, ¿no? A los que fomentan las guerras, hay que pues un poco hacer esa introspección. Entonces yo creo que sí que es verdad que quiso dar ese momento, esa importancia para la actualidad, pero claro, es que entonces no está retratando la Odisea, como es la esencia de la Odisea, ¿no? Bueno, es una reinterpretación. Entonces, bueno, es la Odisea de Nolan. Él ha hecho una reinterpretación de la Odisea en función de un objetivo muy claro, ¿no? Y lo que pasa es que es verdad que hay una cierta contradicción que se ha subrayado y es que, a pesar de ser pues una película antibelicista, donde hay mucha guerra, porque es que sale, yo creo que mucha imagen de la guerra de Troya bastante necesaria, por ejemplo, todo el momento que es, claro, de mucha tensión, ¿no? Cuando están abriendo la puerta, ¿no? Que dura bastante, ¿no? El momento en el y que tantos la flashbacks puerta, además. Tantos flashbacks, pero hacia la guerra, ¿no? Yo lo veo muy necesario. Podían haber puesto más cositas de la Odisea y haber quitado un poquito reducir eso. Más de la guerra, ¿no? Claro, yo creo que eso entra en contradicción con el hecho, por ejemplo, pues que se grabó una parte en el Sáhara ocupado, ¿no? Que ha sido una de las cosas que se han subrayado y que nunca se ha dado una explicación al respecto, ¿no? Entonces, es algo que en una película que trata de trasladar ese mensaje, ¿no? Al menos debería haberse dado una explicación de las razones por las cuales se grabó en el Sáhara ocupado y no se tuvo en ningún momento en cuenta al pueblo saharaui, ni se le preguntó ni nada por el estilo, ¿no? Y a propósito
recogido, por ejemplo, lo que decías de los pretendientes, otra cuestión importante en esta imagen que se quiere dar de este Ulises, ¿no?, traumatizado y pacifista, es que se prescinde de cuando se ahorca a las criadas, ¿no? Claro, esa es una imagen tremenda, cruel, ¿no? Que Porque, arrasa con todo al claro, final. se obliga a limpiar toda la sangre, ¿no? Las obligan a limpiar la carnicería que se ha organizado allí, ¿no? Y después las ahorcan. Y en cambio, fijaos que es Penélope la única que empuja a la criada y dice, ahora te quedas ahí, y la cierra, parece que la única responsable es Penélope, ¿no?, de la muerte de una criada. Entonces, bueno, pues eso, se han ido matizando estas cuestiones que son, algunas son brutales, ¿no? Como se mata también a uno de los que había colaborado con ellos, que le cortan la nariz, las orejas, los testículos, en fin, es brutal, ¿no? No hace falta poner todo eso, evidentemente, ¿no? Pero es verdad que... La imagen de él cambia por completo, claro. Totalmente. De él y de Telémaco también, ¿no? Sí. Que también, pues, está ahí. Porque estábamos diciendo antes que, bueno, que estas reinterpretaciones dicen mucho, ¿no?, de nuestra sociedad actual. ¿Qué crees que dice de la sociedad actual esta reinterpretación de Nolan? Bueno, pues dice muchas cosas. Para empezar, por ejemplo, las críticas tremendamente agresivas que ha suscitado la película desde antes incluso de que saliese el primer tráiler o se empezasen a conocer cosas como esto de que Helene va a estar interpretada por una actriz negra o estas cosas que hablan, como digo, más creo de la sociedad actual que de la antigua, ¿no? Esta que es xenófoba, racista y que, bueno, pues apela, ¿no?, a un purismo relacionado con los clásicos o tal, pues para justificar argumentos que son más del presente que del pasado, ¿no? Entonces yo creo que eso por un lado. Claro, además todo esto se amplifica muchísimo en redes y es tremendo, ¿no? Por ejemplo, que subimos de una entrevista que me habían hecho en Instagram, bueno, unos comentarios pues terribles, ¿no? Yo creo que... El odio está a la orden del día. Sí, el odio está muy, muy presente, ¿no? Pero bueno, también es verdad que yo creo que la película en sí misma traslada un mensaje importante, ¿no? Y que es muy loable, ¿no? Tengamos en cuenta. Y ahí justifico el famoso casco de Agamenón, ¿no?, que da tanto que hablar también, que parece un Transformer. Es verdad, no tiene absolutamente nada que ver con nada relacionado con la Grecia ni micénica, ni arcaica, ni nada, ni de ninguna otra época. Pero claro, tiene el sentido de destacar a ese personaje por encima de los demás, ¿no? Del que ni siquiera se le ve la cara en ningún momento, ¿no? Pero sí para que lo identifiquemos claramente con el culpable, ¿no?, de todo, ¿no? Con los peligros de seguir a un líder que solamente piensa en la guerra y que incluso es a costa de sacrificar a su propia hija. Es decir, que yo creo que tiene un mensaje también muy potente, ¿no? De los riesgos y de después los problemas, ¿no?, que genera también en las personas que tienen que convivir con todo lo que han hecho, ¿no? Ese síndrome de estrés postraumático, ¿no?, que ya se veía muy bien en la otra película que hubo, que se estrenó en 2024, en la de Regreso de Ulises, ¿no?, donde él era Ralph Fiennes, y donde también pues se traslada esa imagen, ¿no?, de un hombre pues muy, muy tocado por todo el sufrimiento, ¿no?, que ha vivido a lo largo de esos años. Y bueno, después de todo esto que estamos diciendo, ¿qué postura crees que debemos mantener ante esta reinterpretación? ¿Nos quedamos con la parte más purista y la rechazamos un poco porque no ha sabido reflejar la Odisea como tal? ¿Nos quedamos con una parte más positiva porque, bueno, puede hacer que la gente se interese por la Odisea, ¿no?, y que lea el relato original o, bueno, la adaptación que consideren? No sé cuál crees que debemos sacar de todo esto. Pues yo creo que debemos sacar más bien la segunda parte de lo que planteabas, ¿no? Al margen de que la película te pueda gustar o no, yo creo que tiene aspectos que son positivos, aunque solamente sea por el mensaje que transmite. Es un creador y tiene libertad para crear. No podemos aspirar a que una película sea absolutamente fiel a un texto. Siempre se dice que es mejor el libro que la película, ¿no? Entonces, por eso mismo, hay que leer. Entonces creo que esto es muy bueno porque es una ventana abierta, ¿no?, a la historia, a la importancia que tiene, ¿no?, estudiar historia, y eso hay que decir, por lo menos documentarte adecuadamente en publicaciones rigurosas, no alimentarte de cualquier cosa, ¿no?, que se pueda consumir en redes y que, bueno, por lo menos eso, que no sea solamente cuestión de una moda, ¿no?, sino que
deje patente hasta qué punto son importantes los clásicos para nosotros incluso a día de hoy, ¿no? Y que todavía esto arrastre a miles y millones de personas al cine, ¿no? No solamente para ver esa Odisea de Nolan, sino para que también lean la Odisea original, ¿no? Y puedan hacer una comparativa y entiendan por qué hay tantas cuestiones que todavía no han pasado de moda, ¿no? Y que están tan presentes. Aunque claro, si buscas ir a ver la Odisea tal cual, bueno, pues es No. saber que no vas a encontrar No. eso, es ir con esa premisa y no le quita tampoco valor a la película, pero pues eso, invitamos a que lean la Odisea de verdad, ¿no? Porque Eso es es. muy enriquecedora, es una lectura súper enriquecedora y necesaria, yo creo. Eso es, ¿no? Y que al principio se puede tomar con un poquito de recelo, es verdad, ¿no? En general, pues lo comento también en el libro, ¿no? Que los estudiantes, cuando yo les pido que se lean la Odisea, al principio no hay mucho entusiasmo, pero es verdad que en general la gente al final, ¿no? Cuando llegas al final de curso y se han leído los 24 cantos, la gente bueno, son conscientes, ¿no? De que les ha gustado la lectura y sobre todo eso, como han ido buscando, ¿no? Han ido rastreando la presencia de esos cantos, de lo que sucede en ellos a lo largo del tiempo, pues entienden también que hasta qué punto ha estado presente a lo largo de la historia hasta nuestros días y que es importante por eso conocer el origen, ¿no? Ir al texto original. Vamos. Para entender el presente. A mí me ha marcado mi paso por la carrera, o sea, le agradezco un montón porque además de verdad es que se disfruta de verdad y sí, si es mediante esto y mediante pues reconocerlo también en la actualidad, pues lo que comento es súper enriquecedor y sí, yo creo que es necesario hacer esa lectura. Me alegro. Sí. Es bonito sentir que te sigue interpelando un texto que tiene siglos y siglos, que las personas que lo escribieron no tienen nada que ver contigo, pues ves que sí que tienen algo que ver contigo, ¿no? Y así que, pues nada, Mireia, muchísimas gracias por acercarnos un poquito más a la Odisea, a la reinterpretación de los clásicos, ha sido un placer. Gracias a vosotras.